Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el diplomático Edwin Parizón, quien fue cónsul general de la República de Haití en la República Dominicana. Además, es sacerdote anglicano. Con Edwin Parizón vamos a hablar sobre la situación política que está viviendo Haití, su situación económica y qué está pasando y qué va a pasar en Haití luego o después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Edwin Parizón, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, mi querido amigo Díaz Cuevas. Un placer siempre estar aquí. ¿Cuál es la situación de Haití actualmente? Bueno, hay una situación, yo diría, de indefinición. Indefinición en cuanto a quién o quiénes están manejando el país, la administración estatal. Tal como hemos visto, hay tres figuras que aparecen como disputándose el control. Está el primer ministro saliente, está el primer ministro nombrado por el presidente fenecido Jovenel Moïse y está el presidente del Senado designado por el Senado como presidente. Pero un Senado minoritario, porque nada más son 7. Son 10 sobre 30. Y de los 10 hay 2 que no firmaron la resolución. Y presenten, digamos, una argumentación correcta, diciendo claramente que no es de las prerrogativas del Senado de nombrar un presidente. Pueden avalar, pueden dar su apoyo a un acuerdo donde salga una persona como presidente elegido o seleccionado no por todas las fuerzas vivas de la nación. Se entiende, la dinámica debe ser de la manera siguiente, que no sea el Senado, sino que sean todas las fuerzas vivas de la nación a través de un acuerdo donde salga una persona. Eso plantea el gobierno de Biden de los Estados Unidos. Sí. Ahora, después de que un funcionario del Departamento de Estado había dicho o había básicamente reconocido que esa transición que estamos teniendo la debería de dirigir el primer ministro Claude Joseph, que es el primer ministro despedido por el presidente. Igualmente, digamos que reconoció en Claude Joseph, el responsable de esa transición, la embajadora Lalim, que es la encargada de la oficina de las Naciones Unidas, que se llama El Binu, que coordina el sistema de las Naciones Unidas, y ella es representante especial del secretario general, lo cual, digamos, fue mal visto por la población haitiana, porque una vez más se veía, digamos, altos funcionarios extranjeros casi desplazando las decisiones haitianas. Entonces, por eso tenemos que ir hacia lo que llamo una cumbre interhaitiana, una gran conferencia, un gran diálogo interhaitiano para decidir de quién o quiénes van a estar dirigiendo esa primera fase de la transición, que es poner las cosas un poco en orden, claras, ¿sí? Claras, y luego
pues ver algunos otros temas que son fundamentales. Como son las elecciones. Las elecciones, el referéndum, la reforma constitucional, todo esto. Todo esto habrá que verlo en una segunda etapa. El presidente Jovenel Moïse pues tenía, de estos temas tenían dos que él estaba empujando seriamente: elecciones, referéndum y elecciones. Y esas elecciones. Entonces tendríamos que retomarlos y ver en qué momento realmente hacer que aterricen, concretizarlos, porque no hay condiciones actualmente, querido Díaz, para las elecciones. No hay condiciones, aunque hay... Deberían de ser en septiembre. En septiembre, pero estamos hablando de unos 3 meses, mientras la OEA, que había enviado una misión de buenos oficios hace apenas un mes y días, había recomendado, primero, cambiar el gobierno y cambiar el Consejo Electoral Provisional. Entonces, si vamos a entrar ahora en una dinámica de cambiar gobierno, cambiar Consejo Electoral, vamos a tener que escoger nuevos miembros que conformen ese órgano que va a servir de árbitro para el proceso electoral. Eso va a tomar un tiempo. Habrá que ver también hasta qué punto las denuncias que se hacían alrededor de la nueva tarjeta electoral son ciertas, porque se decía en Haití que habían montado un sistema de fraude alrededor de esas tarjetas. Entonces habrá que hacer la investigación tecnológica o técnica necesaria para estar seguro que esa nueva tarjeta de identidad y que sirve también para votar se había preparado dentro de los parámetros técnicos y los parámetros que permitan que en las elecciones tengamos resultados que sean transparentes. Ok, ya. Entonces, retomando el tema de la situación política de Haití con Joseph, ¿y él qué está haciendo? Claude Joseph está, digamos, asegurando por ahora lo que es la dirección del Estado. El primer ministro es el jefe de gobierno. Como tal, también dirige lo que es el Consejo Superior de la Policía Nacional. Así que él es la persona a quien da instrucción al jefe de la policía. Entonces, el jefe de la policía reporta a él, y todo esto hay que ponerlo bastante claro, porque estamos en un vacío, digamos, gubernamental. Esto hay que arreglarlo. Eso es lo que me preocupa, porque hay un vacío. Así es, así es. Y acaba precisamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo que deben de sentarse en la mesa para buscar una solución a los graves problemas que tiene Haití. Sí. ¿Cree usted que es una intromisión en las decisiones haitianas? No creo que, en esa manera, no creo que es una intromisión. Al contrario, es una sugerencia, es una recomendación, es animar a que los propios haitianos seamos quienes decidamos de las autoridades que deben de dirigir la transición. Y eso está bien, está mucho mejor que, digamos, a veces otras formas que algunos actores de la comunidad internacional utilizaban para entrometerse. Algunos sectores haitianos le plantearon al gobierno norteamericano de Biden de que enviara tropas a Haití. Sin embargo, hasta ahora mismo Biden ha descartado esa posibilidad. Sí, porque justamente sería una acción que va a afectar de alguna manera la soberanía nacional. Y además Haití ha pasado por experiencias similares no hace tanto tiempo, durante la presencia de la MINUSTAH, y felizmente que Biden ha dicho claramente que esto no está en su agenda,
Igualmente Francia, recientemente, Francia hizo una declaración en la misma dirección. Lo que sí Haití necesita, como definitivamente tenemos que asumir que es un Estado que tiene muchas debilidades. Entonces, lo que sí necesitamos, un apoyo, por ejemplo, a la Policía Nacional, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista hasta financiero, es ayudar a que la Policía Nacional tenga las capacidades necesarias para enfrentar a las pandillas armadas. Había un problema durante la administración de Jovenel Moïse y hasta ahora el problema existe porque no que todo va a desaparecer con esa muerte tan lamentable que una vez más aprovechamos para condenar, pero tenemos que, tenemos que reconocer, tenemos que admitir que habían muchas fallas, muchas faltas durante la administración de Jovenel Moïse. Y todo esto habrá que enfrentarlo para fortalecer el Estado, fortalecer los órganos estatales, porque hoy día no tenemos un poder judicial funcionando. No tenemos, el poder ejecutivo está decapitado. No hay Congreso. No hay Congreso. Entonces todo eso hay que reorganizarlo. Parizón y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el diplomático haitiano Parizón. Parizón, usted como un diplomático de larga carrera y de largos años, ¿en qué afecta las relaciones de Haití y la República Dominicana con la muerte del presidente Moïse? Bueno, hay que decir que a principio de año, me parece que fue en enero o febrero, los dos presidentes de la isla se habían encontrado y habían firmado un acuerdo, una declaración conjunta donde definieron algunos puntos importantes para la agenda bilateral. Y es lamentable que no se pudo dar seguimiento a esa agenda definida por ambos por la misma situación. Que por cierto, hacía muchos años que un presidente dominicano y haitiano se reunían. Exactamente. Y fue una excelente iniciativa, pero había muchas reservas en cuanto a la posibilidad de un seguimiento inmediato de esa declaración que definía los puntos prioritarios para ambos. Entonces, la situación haitiana no permitió la ejecución de esas ideas, por un lado, y ahora la agravación de la crisis con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pues nos pone ya en otra etapa. Disyuntiva. Exacto. Además de eso, antes del asesinato... Porque ahora no hay interlocutor haitiano. No hay interlocutor. Y antes de eso, pues teníamos un tema pendiente, que era el tema del río Masacre. Digamos que había una situación un poco inconfortable entre los dos gobiernos, porque todavía no se había llegado ya a una conclusión respecto a lo del canal. Habrá que esperar un tiempo para volver a retomar todos esos puntos de la agenda y ver ahora cómo el Estado haitiano se reorganiza. Sí. El gobierno dominicano planteó que se paralizara la construcción del río, del canal. No sé ahora si se ha continuado o si está paralizado. ¿Usted tiene alguna información? Hasta antes del asesinato, del magnicidio de Jovenel Moïse, no se había discontinuado. Es decir, los trabajos continúan. Pero tampoco habían llegado hasta la conexión con el río. El canal está están avanzando en los trabajos, pero no habían hecho ya la conexión. Habrá que ver
cuál va a ser la actitud de las nuevas autoridades, porque en la semana que viene va a ser una semana decisiva. No podemos quedarnos en esa incertidumbre gubernamental, en esa indefinición, en el limbo. No podemos quedarnos así. Y el país continúa. Así es, así es. A pesar de que ha sido un poco lento el proceso de retomar la normalidad, pero ya el país está en pie, está en pie. El país continúa. Sí. La vida continúa. Sí. ¿Y las relaciones ahora, cómo deben de ser entre la República Dominicana y Haití? Bueno, entiendo que la República Dominicana debe de estar en una posición de observadora, ver cómo va evolucionando la situación interna en Haití. Pero por otro lado, como ya se había hecho, continuar, digamos, como una voz que alerta a la comunidad internacional, que recuerda a la comunidad internacional, y es una voz solidaria, a fin de que el tema haitiano no sea olvidado por la comunidad internacional. Me parece que a esos dos niveles la República Dominicana puede jugar pues un papel importante. Un político dominicano, que es el ingeniero Ramón Alburquerque, planteó de que Haití sea gobernado por un fideicomiso. ¿Usted cree? Sí, habíamos dicho desde un principio que lo que necesita Haití es un acompañamiento que no lesione su autodeterminación, su soberanía. ¿Se dejarían los haitianos asesorar? Entiendo que sí, porque cuando vemos la crisis haitiana, tenemos que analizar las responsabilidades a dos niveles diferentes. Las responsabilidades que nos tocan directamente como haitianos, y son responsabilidades mucho más importantes, y las responsabilidades que también tienen algunos actores de la comunidad internacional. He estado explicando en esos días, desde la muerte, el asesinato del presidente Moïse, de qué manera la comunidad internacional se ha metido en la vida política nuestra, que hasta cierto punto ha hecho un daño tremendo, un daño evidente. En el 2011, en las elecciones que dieron la victoria a Martelly, es la comunidad internacional, a través de sus representantes, que forzaron a que se cambiaran los resultados de las elecciones. Eso no puede ser. Ese modelo no puede continuar en Haití. Entonces, necesitamos la asistencia, necesitamos el acompañamiento, pero bajo exactamente, imparcial, bajo otro modelo, que sea más auténtico. Que lo que decida el pueblo, que sea respetado. Exacto. Y hasta ahora en Haití mismo, las fuerzas vivas de la nación están haciendo esfuerzos para poder lograr lo que decíamos al principio, ese diálogo, y lo que salga de ese diálogo es lo que la comunidad internacional debe de apoyar. ¿Cuántos partidos reconocidos hay en Haití? Debe haber una veintena de partidos. ¿Veintena? Sí, una veintena, sí, de partidos reconocidos, registrados. ¿Cuántos habitantes somos en Haití que votan? Un poco, bueno, el electorado está formado de un poco más de 7 millones de personas actualmente, sobre una población de 11 millones. Y la última elección, en la última elección solamente participó un porcentaje de 18-20%. Martelly, y en el caso de Jovenel, mucho más. Jovenel llegó a ser presidente con 500,000 votos, y eso no puede ser. Medio millón de votos. Sí, es decir, gobierno de minoría. Totalmente. Entonces, ¿por qué es que el liderazgo haitiano no se sienta en la mesa a buscarle solución a los problemas haitianos? Sí, es eso, en esa dinámica estamos ahora, porque hay que reconocer que el asesinato, en las circunstancias que sabemos, fue un choque
fue un choque para toda la nación, y entiendo que es una oportunidad que se debe aprovechar en el buen sentido de la palabra para un despertar haitiano, para darnos cuenta hasta qué punto esa negligencia nuestra ha llegado, negligencia que todos tenemos que compartir la responsabilidad, porque Jovenel Moïse murió, digamos, en el fondo por una espiral de violencia. Es una espiral de violencia que también lo afectó. Pero era también un gobierno de facto, un gobierno que ya había cumplido, un gobierno que no quería elecciones y las elecciones las quería celebrar al lado de él. Efectivamente, y es... Porque el referéndum era para eso, sí, para sí, él quedarse también. No, es justamente por esas razones que hace 2 años se le está pidiendo la renuncia. Hace 2 años hay movimientos, vastos movimientos, amplias manifestaciones que se han dado en todo el país. No era un demócrata. Ya, digamos, el sentido, la dirección iba hacia un régimen dictatorial. Definitivamente hay que reconocerlo. Y si la comunidad internacional hubiese escuchado las críticas, hubiese leído los informes, yo sé que lo han leído, pero no han aplicado las recomendaciones. Hay informes de derechos humanos que hablan de los masacres que ha habido en las zonas populares. Hay recomendaciones hechas por las iglesias, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante. La iglesia haitiana estaba en contra del gobierno. No, totalmente. Y apoyó en 2 ocasiones las huelgas. Bueno, la iglesia hizo su propia huelga. La iglesia en un momento dado Católica, cerró todo. Sí, católica. La católica cerró todo. Cerraron los colegios, cerraron los hospitales no, pero cerraron los centros sociales de la iglesia. Una manera de expresar su repudio. Su repudio. Patterson, yo quisiera que usted le diera un mensaje de aliento y de paz a la comunidad internacional, porque este programa se ve aquí y fuera del país. Bueno, entiendo que lo que ha pasado en Haití, que nos ha chocado a todos, tanto en Haití como en el mundo, debe de llamar nuestra atención, debe de llamar a nuestra conciencia para las responsabilidades cuando las tengamos. Tratemos de cumplir esas responsabilidades con conciencia y para el avance de nuestros países. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el diplomático Edwin Patterson. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.